Pero desde un principio que yo me casé empezó a haber violencia verbal, física. Como lo había mencionado, yo ya vivía violencia doméstica, pero conforme pasó el tiempo fue mucho más intensa. Y por otra parte tenía miedo de hablar a la policía porque yo era indocumentada. Tenía ese pensamiento erróneo de que al acusarlo o al hablar lo que pasaba dentro de mi casa sería motivo de deportación. In 2003, I was tired of the consequences of my addiction and pled guilty to a crime I did not commit in order to be sent to a drug rehabilitation center. Instead, it landed me in deportation proceedings. In 2003, I was deported. There shortly, they proceeded to put me in a jail cell. It was my first time ever in any type of jail cell, and an officer came into my cell for me to sign more paperwork. As I read the documents, I said that I was going to be in custody about 4 to 6 months until I saw a judge, and it was up to him to determine whether I would stay or forced to leave the United States. I told him that I wanted to leave. Long story short, he left for about an hour, came back and said, "Come over here. Sign here and you will be on your way to go see your grandma." I waited for a few hours and 2 agents showed up and escorted me to a bus of the Homeland Security all for myself. In less than 10 minutes, we arrived at the San Isidro International border. That had to be the saddest day of my life. Good afternoon, everyone. My name is Robert Irwin. I'm the coordinator of Humanizing Deportation, which is the organization organizing this event, which is being hosted by the Global Migration Center here at UC Davis. Our sponsors, I wish to thank them at this time, are the Global Migration Center, the Department of Spanish and Portuguese, and the Hemispheric Institute on the Americas, all here at UC Davis. It's really a pleasure to be here with our panelists today, all of whom I've known, I believe, since 2017. I worked with all of them on producing their digital stories for Humanizing Deportation, and really excited to have them here with us to hear their wisdom about deportation and migration issues. I'm going to turn this over to Lisbeth de la Cruz, who's a PhD student here at UC Davis, who is the one who really has done all of the legwork in organizing this event. Although I also want to thank Lynn Normand, Sarah Hart, and I believe Jesus Galan, who also helped out. And Liz is a member of our Humanizing Deportation team since its launch in 2016. A really devoted member to this project and to immigration rights issues. So it's a pleasure to present Liz, who is going to be the moderator of today's panel. Thank you, Robert. And I'll switch into Spanish just because this is a bilingual event. So muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Montserrat, Isaac y Robert, y a todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta práctica que muestra el lado humano de la deportación, porque cada historia importa y nos ayuda a reflexionar sobre los cambios que nuestro sistema migratorio urgentemente necesita. Para la sección de preguntas y respuestas, que va a seguir la conversación que vamos a tener ahorita, les pedimos que manden sus preguntas a los panelistas por el chat y al final de la conversación van a poder responder junto con su mamá y hermanos a los 6 años para reunirse con su padre, quien había emigrado previamente. Isaac creció en San Diego, California, y fue deportado después de ser detenido por la patrulla fronteriza, quien, al tener que cumplir su cuota de arrestos, decidió detenerlo. Y Robert Vivar creció en Corona, California, fue deportado hace 7 años después de vivir en Estados Unidos desde los 6 años. Desde su deportación, ha dedicado su vida a ayudar a otros migrantes, como veteranos militares, deportados de Estados Unidos, familias separadas y migrantes que huyen de la violencia y la persecución. Y bueno, para comenzar nuestra conversación, me gustaría hacerle una primera pregunta a Montserrat y vamos a ir partiendo de ahí. Entonces, Montse primero y ya después los demás panelistas. Bueno, Montse, mi primera pregunta y observación va así. Ambas de tus narrativas son muy impactantes y emocionalmente fuertes, ya que tocas los temas de la separación familiar, la violencia doméstica y la salud mental. Para esta primera parte, ¿nos podrías compartir tu proceso de vivir la separación de tus hijas,
y cómo has lidiado con algo tan fuerte. ¿Y qué consejo le darías a otra persona y los hijos de personas que han sido deportadas y están ahorita pasando por algo similar a lo que tú estás viviendo? Sí, mira, mi proceso no ha sido nada fácil. Al principio sí caí mucho en la depresión, pero poco a poco no tengo palabras para describir cómo he lidiado con este dolor que está ahí y este vacío. No tengo cómo describirlo, cómo he salido adelante. También pues me han ayudado personas, me han apoyado personas como tú, Robert, para poder lidiar con esta depresión y la separación familiar que he tenido. Ha sido muy difícil el estar lejos de mis hijas, el no estar con ellas en Navidades, compartir momentos que a lo mejor ellas están pasando también, porque no ha sido fácil tampoco para ellas esta separación. Y pues mi consejo para los padres y madres que a lo mejor están lejos de sus hijos es que no hay que desfallecer. Siempre hay que tener la esperanza y que esa luz al final del camino ahí está y hay que seguir luchando por nuestros hijos. Y a los hijos que es muy difícil estar lejos de los padres, pero que sigan ese sueño, el sueño por el que sus padres lucharon, ese sacrificio que hicieron para darles una mejor vida, que sean el orgullo, que digan, mira, papá, quizá tú no estás aquí, pero luché por lo que tú querías, darme una mejor vida. Ese es mi consejo que yo les doy. Okay, muchas gracias. Y ahora, Isaac, and your case is very similar to the Dreamers, and specifically you have a profile that aligns with those under the DACA program. Can you share with us at what age did you start experiencing the effects of being undocumented, and how did you navigate it? Well, the first time that I really realized that I was undocumented is when I wanted to go get my driver's license. I went to go take my driver's ed class. I think it was an entire day, and then I went home and I asked my dad, "Hey, I need to fill out this application. I need my social security," and he was like, "You don't have a social security." I was like, "What? What do you mean?" And so that's when I noticed that I didn't have a social security. And that's when I really realized that I wasn't documented and I couldn't get a driver's license, and I couldn't travel, and I needed to hit myself from border patrols. There was a lot of border patrols during that time in San Diego, and at the same time, I needed a hit from cops because I would go to school. I would drive to school, drive to work, but since I couldn't get a driver's license and I couldn't get insurance, I needed to be really careful because the cops were going to take my car away for not having insurance or not having a driver's license. So it was around, I was like around 15 years old when I really realized I wasn't documented. Okay. Yeah, I was going to ask you what age, and then maybe for people who might not be familiar with your case, you were deported before DACA was implemented. So around what years, so people could know a little bit more? Okay, so yeah, so in 2011, it was actually, I believe it was the first of June of 2011. I was driving up north from San Diego to Temecula, and there was an immigration checkpoint. So, they asked what I wanted to do. Obviously, I'm over here, so I had to come over here. But it was in 2011. So yes, I went to school. I graduated from high school. I was doing some college, and so my only crime was that I crossed the border illegally at the age of 6. So for that crime that I committed at the age of 6, I was forced basically to sign a voluntary departure and go to Mexico, because if I stayed to file my case, I didn't have a case. I wasn't married to a U.S. citizen. I didn't have any U.S. citizen kids, and I didn't have any family member that was a U.S. citizen at the moment. So the Mexican consul, which was the only call that I could make, they said, "You know what? You don't have a case. You're going to lose your case. Might as well sign your voluntary departure and go to Mexico." At the time, I was engaged to a U.S. citizen,
we were gonna get married. So he was like, the Mexican consul was like, hey, just sign your voluntary departure, go to Mexico, get married, and then let your wife petition for you. Long story short, I didn't get married, so it was really tough. So yes, you know, I wish that I could have applied for DACA, but DACA wasn't implemented until 2012. Thank you, and thank you for sharing, clarifying that too. Y Robert, en tu caso, migraste a los Estados Unidos bajo el estatus de residencia permanente. En tu narrativa mencionas la razón por la que se determinó tu deportación y nos podrías hablar un poco de este proceso y por qué Estados Unidos puede deportar a un residente permanente. Cómo no, muchas gracias, Les. Efectivamente, el problema se suscitó desde 1996, cuando el presidente Bill Clinton firmó la nueva reforma migratoria. Y cuando firmó esa reforma migratoria, extendieron el tipo de crímenes, de delitos que fueran deportables. Anteriormente, para que se te revocara tu residencia permanente, tenías que haber cometido un delito muy grave, muy fuerte. Y con esta nueva regulación, los nuevos parámetros era que cualquier delito que rindiera una sentencia de 1 año o más era deportación automática. Aparte de ello, le quitaron toda la discreción de proceso a los jueces de migración. Entonces, no importa que tú hayas sido una residente legal, que hayas sido una persona productiva, que haya sido una persona que fuera un orgullo para su comunidad, que tuvieras hijos nacidos en Estados Unidos, que hayas servido en el ejército de Estados Unidos, nada de eso llegaba a reunir el suficiente acceso para que no se te revocara tu residencia. Y en el caso mío, me metí en problemas con la ley, tenía un problema de adicción, ya estaba cansado de estar en esa adicción y me di culpable a un delito que no cometí para que se me enviara a un centro de rehabilitación, con el entendimiento que mi sentencia sería reducida a menor de 1 año. No fue eso el caso. Desgraciadamente, en lugar de enviarme al centro de rehabilitación, se me pasó al departamento de migración para entrar en proceso de deportación. Algo que fue indebido por parte de las autoridades, ya que la misma ley indica que a la hora de que tú firmas tu sentencia, te tienen que avisar debidamente los efectos, causas, las consecuencias de tu firma de ese tipo de acuerdo en tu proceso judicial. Sí, entonces sí, entiendo esa parte y creo que es lo más difícil, ¿no? Que lo vemos mucho en el archivo de que no se les da como conciencia suficiente, ¿no? No se les expresa qué es no tomar el plidio o si tomar un plidio, por ejemplo, ¿verdad? Así es, efectivamente la ley lo indica claramente en Padilla contra Kentucky, que dentro de tu proceso se te tiene que aclarar específicamente que tú aceptas y estás con el entendimiento que al firmar esa sentencia vas a ser deportado. Por fortuna, el estado de California ha pasado una legislación 1473.7 que indica si no se llevó a cabo ese proceso en tu juicio, tú puedes pedir reabrir tu caso. Ok, muy bien. Creo que esa es información muy valuable que muchas personas pueden tomar en cuenta. Y ahora, Monse, vamos a volver a ti. En tu segunda narrativa nos compartes sobre la violencia doméstica que viviste por parte del papá de tus hijas. Y en tu narrativa mencionas que también has sufrido de la depresión, ¿no? Y hablas de la salud mental. En cuanto a este aspecto de la salud mental lidiado a la deportación, ¿cómo has salido adelante y qué tipo de apoyo has buscado y tenido? Y si hay algún tipo de apoyo disponible en Tijuana. Sí, he buscado apoyo psicológico y sí he tenido el apoyo de psicólogos para lidiar con esta
esta parte de la depresión y la separación de mis hijas. También he tenido apoyo de algunas organizaciones, como Robert me ha dado el apoyo para lidiar con todo esto que está pasando. Y ¿cuál era la otra pregunta, Liz? Perdón. Sí, voy a buscarla. Perdona que la cambié. En cuanto a la salud mental y dado a la deportación, ¿cómo has podido salir adelante y qué tipo de apoyo has buscado y tenido en Tijuana? Sí, ese es el apoyo que he tenido, psicológico es el que he buscado, es el que me ha ayudado a lidiar con todos estos problemas de depresión por los cuales he pasado. El apoyo, pues, es el que te digo por organizaciones que he conocido por parte tuya, también de la Universidad Davis, por parte de Robert Vivar, que me han apoyado, ya sea también a veces con todo lo que está pasando ahorita de la pandemia, recibí despensas, todo este apoyo por parte de ellos lo he recibido. Ok, muy bien. Y te voy a hacer otra pregunta también para que el público entienda un poco más tu historia, ¿verdad? ¿Nos puedes, por ejemplo, tomar como el tiempo para contarnos qué ha sido tu deportación y en dónde se encuentran tus hijas y tal vez la comunicación o la falta de comunicación que han tenido en estos años? Sí, claro. Pues yo tengo aproximadamente casi 8 años de no ver a mis hijas y ahorita la mayor tiene 18 y la otra va a cumplir 16. Esto fue a causa de la violencia doméstica que viví con mi ex esposo. Todo esto para mí ha sido muy difícil asimilarlo. Fue un proceso tan difícil el recibir amenazas para yo salir de Estados Unidos y el que mis hijas estuvieran con el papá. Busqué apoyo legal para tener la custodia de las niñas. Eh, abrí el caso en la corte, me dieron la custodia de ellas, pero me dijo la juez que tenía que regresar a Carolina del Norte para yo poder gozar de ese privilegio de la custodia, cosa que yo no podía regresar porque estoy castigada por 20 años por la deportación, porque yo también reintenté reingresar a Estados Unidos para estar con ellas. Entonces, se me dio el castigo de 20 años por reingresar y no puedo regresar hasta que pase ese tiempo de castigo. Entonces, se me hizo también muy injusto la decisión de la juez en no siquiera darme visitas para que ellas pudieran venir a México, solamente yo regresando a Estados Unidos, cosa que no puedo hacerlo ahorita. Y pues de hecho nunca se respetó la decisión de la juez. Me dieron llamadas por vía Skype con las niñas, nunca se respetó esa ley. Duré mucho tiempo sin saber de ellas después de la decisión de la juez. Me quitaron comunicación. Ahorita ya la más grande tengo comunicación por ella por medio de Facebook. Me manda mensajes. Siempre lo he dicho, siempre se rompe como un lazo por la distancia. No es lo mismo estar cerca de nuestros hijos, porque sí se rompe ese lazo más cuando son 8 años, que no hay llamadas, no hay cartas, no hay nada, y de repente quieres estar en la vida de ellos y es muy difícil. Sí se puede, no digo que no, pero es difícil volver a tener ese lazo de familiar, ese lazo de amor de madre e hijo. Sí, creo que lo mencionas muy bien para las personas que están interesadas. No, les recomiendo ver la parte primera y la segunda de su narrativa para que entiendan más o menos esos procesos que dice, sí, la corte te dio ese derecho, pero al final de cuentas no se puede cumplir sin que tú estés en Estados Unidos, que no es realista la situación, ¿verdad? Sí, se me hizo un poco egoísta y cruel por parte de la juez. Y al ver que era mujer, pensé que ibas a tener más apoyo porque dije, ella sabe lo que es ser mamá, tener hijos, y al separarse, pero no recibí el apoyo que yo esperaba y tenía muchas pruebas en contra del papá de mis hijas por la violencia. Tenía muchas cosas que me ayudaban, pero yo siento que fue la distancia, el estar yo en México, que no pude estar presente en la corte, eso influyó mucho.
Sí, creo que es algo también que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Ya siguiendo adelante con casos similares al tuyo. Y bueno, vamos a volver con Isaac. Y following the theme of mental health, in your narrative, you clearly expressed your feelings and how you feel in each state that led to your arrest by Border Patrol, detention, deportation, and life in Tijuana. And something that has always caught my attention is when you mention the crying pillow, and that emotional moment at the Starbucks implies a Tijuana. Can you share with us this whole process and how it was for you, and what has helped you face all the challenges that you have faced by that forced removal to Mexico? And one of my other last questions would be, what advice would you give to another childhood arrival who is deported from the country where they have created their entire life and identity? Well, I felt very limited when living in the United States. I couldn't drive. I couldn't work legally. I basically I was living in shadows. When I would drive, I would see a cop, I would get scared, and I was like, oh, hopefully they don't pull me over. Hopefully they don't get behind me. And so I felt very limited. I couldn't go at the time. I couldn't attend. Well, there was a legislation by Governor Greg Davis, AB 540, that I could attend college, but I would be charged as a resident. But I couldn't apply for any financial aid. And with the income that my parents would make, it wasn't enough to help me out. So, and I needed to get a job, but I couldn't get a job. So what was I supposed to do? So I was just living in shadows, very limited. And so living in fear, living in that state of mind, and, stressed out. And so after high school, that was my life. And so, with the cops and my encounter with the Border Patrol at that time, well, when I ran into the checkpoint, it was really, I couldn't believe what I was experiencing, because I got pulled over with the one who was going to be my father-in-law, a pastor. We were driving to a pastor's conference, and so the agents that started questioning us, they were very they were very mean to us. They started cursing at us in English, and they started treating us very bad. Even when I went into the detention center, they were like, "Oh, congratulations! You're the first one that we give for the month of June." Very sarcastically, very, very. I was treated very like inhumane, I can say. And the detention center, it was no bueno. It was, and then, well, obviously my deportation to Mexico, it was very sad, because I didn't know what was going to happen. I didn't know how I was going to go back. I had no family members here in Tijuana. It was not so I come with no family, no friends, no relatives. Had to adapt to the language. My Spanish is way better now, but it was really bad at the time. And with the cherry on top of the cake, I was engaged at the time, and so 2 months later, we break up a week away from the wedding. So I was alone, no family, no friends, and on top of that, I had a broken heart. So it was really tough. And the crying pillow was because I was depressed. I was depressed for a year and a half. I would just go to sleep crying, wake up crying. I would be going to work crying, in a taxi crying. I would be at work, just tears coming out. And so one day I was at the Starbucks in Playa de Tijuana. And so it was a Saturday in the month of December, and I was crying. And there was a lot of people at the Starbucks, but I didn't care where it was. I would just all of a sudden, start crying. And so this lady approaches me, and she's like, "Hey, you don't have to tell me anything. You don't have to explain anything to me. Just get up and hug me." So I got up and hugged her, and I cried some more. And that's when I was like, I can't do this anymore. I can't be depressed. I can't be crying. I can't be living like this in depression. So that's when I decided, you know what? I can't live like that anymore. So I started reading books. And one of the books that got me to change my perspective and my situation was a book by Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. That changed my whole perspective of the situation that I was living in. And, a lot of people had it worse, car accidents, they couldn't walk. It was just, the book shared a lot of stories where I was like, you know what, I'm blessed. You know what, I need to make the best of my time down here. I don't know how long. I don't have family, I don't have friends, I don't have relatives, but hey, I got to do something with my time down here.
And so my advice to anyone, you know, that may experience, I hope you don't experience that whole experience, because it's horrible. But you know, my advice is that yes, you know, feel the pain, feel the struggle, but you know what I've learned is that, you know, your success it doesn't depend on the economy, it doesn't depend on the weather, it doesn't depend on a president, it doesn't depend, you know, on certain people. It depends on your mindset. And so that's my best advice that I can give anyone that might experience the same situation. You know, your success and your progress is going to depend totally on your mindset. It's not going to depend on the country you're in, on the city you're in, on the politicians that are in. It's going to depend on your mindset and the decisions you make. So that's my best advice that I can give anyone that might experience in facing those challenges, and you know, and those changes, because when you come, it's totally different country. You know, I was like a foreigner in my own country, so it was really tough in the beginning, but thank God, my faith in God, I would say, is like the most important thing that got me through those challenging times, and right now I'm just like happy to share my story with you guys. And thank you. And I always admire that you're always very, you know, passionate about sharing this. You know, obviously it wasn't like this all the time, but I feel like everything that you've gone through has really brought you to this moment, you know, to just have the strength to actually say and give like your testimonio. Okay, so thank you. And Robert, ya que estamos cerca del final de nuestra plática, antes del Q&A me gustaría tener el espacio en donde puedes compartirnos un poco más sobre el aspecto de la resiliencia, ya que es una gran parte de tu historia. En tu activismo, ¿qué te motiva para ayudar no solamente a los veteranos que han sido deportados, sino a todo tipo de migrante que llega a la frontera de Tijuana? Sí, cómo no. Mira, conmigo lo que pasó fue lo siguiente. Cuando, poco después de que llegué a Tijuana deportado, me empecé a sentir muy, pero muy mal, muy deprimido, mucha ansiedad. Y todo eso venía a las consecuencias que estaba sufriendo mi familia a causa de mi deportación. Mi hijo, que está en la Fuerza Aérea, estaba puesto en una situación que posiblemente iba a perder su empleo en la Fuerza Aérea por mi culpa, porque habíamos comprado una casa. Como me estaban deportando, habíamos perdido la casa. Él había sido cosigner en la casa. Mi hija había estado viviendo conmigo, con mis 2 nietas, y ahora pues ya no iba a tener dónde quedarse. Entonces, todos estos problemas, aunque yo estaba trabajando bien al llegar a Tijuana, me estaba sintiendo de una manera que, una impotencia tremenda, y tenía un hueco muy grande dentro de mi alma, y no sabía cómo poder sobresalir. Saliendo de una iglesia en una ocasión, me encontré una oficina de veteranos deportados, y aunque no soy veterano, pero mi hijo, siendo activo militar y teniendo más familia que habían sido veteranos, a la hora de entrar empecé a ver de que a trabajar en apoyo de veteranos deportados era como que estuviera ayudando a mi propio hijo, aunque él obviamente no es deportado, él es ciudadano. De la misma manera empezamos a trabajar con veteranos deportados, y posteriormente también empezamos a trabajar con madres deportadas, con criaturas, ciudadanos de Estados Unidos, o madres deportadas de los cuales sus criaturas habían quedado en Estados Unidos. Esto empezó a llenar también parte de ese hueco que tenía, porque yo en estas criaturas que estábamos viendo, yo veía el rostro de mis nietas, que ya no podía tener en ese momento. De la misma manera empezamos a entrar al canal con Darinka y la organización Gaia, apoyar a personas deportadas, a personas en situación de calle. Esto empezaba a llenar ese hueco y empezar a ayudarme a poder enfrentar mi propio trauma que llevaba. En una ocasión, temprano dentro de mi llegada a Tijuana, llegué a Playas de Tijuana, a la iglesia del Faro,
donde conocí a Guillermo Navarrete. Y algo que me marcó muy fuerte fue que me indicó, bueno, vienes deportado, lo que tienes que hacer es hacerte residente de Tijuana. Era lo que yo no quería escuchar. Yo lo que menos quería escuchar era que tenía que quedarme en Tijuana. Yo quería hacer lo que fuera posible para regresar a Estados Unidos con mi familia. En ese momento yo no entendía de que para poder yo un día regresar o tener posibilidades de regresar, tenía que aceptar mi situación de dónde estaba y ser la mejor persona posible dentro de mis posibilidades, de mi situación. Temprano encontré que conforme me dedicaba mi tiempo después de mi trabajo y en fines de semana, apoyar veteranos deportados, las diferentes acciones con veteranos deportados, madres deportadas, criaturas de las casas hogar. Esto me empoderaba y me daba fuerza para poder seguir peleando. Gracias a este tipo de acciones, a través de los esfuerzos, logré que a través del ACLU se me pudiera hacer una referencia a una firma de abogados para poder tomar mi caso y reabrir mi caso criminal y posiblemente tener algún tipo de alivio migratorio también. Entonces, para mí, la fuerza que saqué para poder hacer esto fue, no por mi parte, fue algo que Dios puso en mi corazón. Ya a mi edad, para las actividades que podía ejercer después de trabajar todo el día y continuar en las tardes, en los fines de semana, es algo que yo no lo veo dentro de mi fuerza, es algo que yo veo que venía directamente del poder de Dios para hacer su voluntad. Simplemente algo muy sencillo. Si yo aquí en Tijuana me encargo de velar por otras personas, por veteranos deportados, por criaturas que están sufriendo, entonces Dios me va a cuidar a mi familia también en Estados Unidos. Sí. Y gracias siempre porque yo así te conocí, ¿no? Haciendo el servicio y nos conectaste. Estaba trabajando con las madres soñadoras y creo que por eso pudimos también compartir espacio, ¿no? Y ya seguir colaborando juntos. Y bueno, vamos a cerrar ya este ciclo de la charla y para las personas interesadas en el chat vamos a compartir los correos electrónicos de los participantes en caso de que quieran ponerse en contacto con ellos. Y muchas gracias de nuevo a Isaac, a Monse y a Robert por compartir sus historias y experiencias con nosotros. Y a continuación vamos a comenzar el Q&A con Sara. Bueno, tenemos muchas preguntas muy interesantes para los panelistas. Entonces, primero voy a leer dos preguntas para Isaac. Uno dice, ¿a quién culpaba a la edad de 15 años de no tener a Social Security number? ¿Qué piensa al respecto hoy en día? Y hay otra pregunta relacionada, Isaac, que dice, una vez que supo acerca de que no tenía a Social Security number, ¿sabía o se preparó para un posible proceso de deportación o simplemente lo vio como algo muy lejano? And so these questions are about not having a Social Security number. Who did you blame as a 15-year-old? Who do you blame today? And did you prepare yourself somehow for deportation when you realized you didn't have a Social Security number, or did you see this as a far off possibility? Well, you know, I would blame Mexico. I would blame Mexico, and I had a kind of like this. I was mad at Mexico. I was angry at Mexico because I was like, why did my parents have to? Why did my dad have to immigrate to the United States? Why? And so I kind of like channel that anger towards the country, Mexico, and their politicians and all that stuff. But at the same time, I was like, man, my dad was in the 1980s, and he decided to go back, and he married my mom, and then
my mom had us in Mexico. And then I was like, why didn't my dad stay in the 80s? He would have applied for the amnesty that Ronald Reagan signed in I think, 86. And so I kind of like, hey, if only my dad would have, become a resident, and then he would have brought my mom over and we would have been born in the US, then it would have been a different story. So I kind of like blame Mexico, and at the same time, the decisions that my parents have made. But once I started reading books, and I was like, you know what, that's them. When I become 18, I have to do whatever I have to do to make my life better. And so when it comes to the Social Security issue, I was like, you know what, this is just an obstacle. You know what, I just need to, I stopped driving for the same reason, because I didn't want to run into cops. Because at the time when the Obama administration came into power in 2008, there was a massive deportations all over, and the cops, the local cops, started asking for immigration status. And so I was like, in 2009, I decided, you know what, I'm not gonna drive anymore, because I'm undocumented. They're gonna call a border patrol on me. And so I was like, you know what, that's it gonna be for me. So I decided to stop driving, and I decided to stop doing a lot of things that would put me in that situation where I was gonna get deported. So I was like, you know what, I'm just gonna go through time and get married, and that was my only hope. Get married, obviously with love, right? Because I have been in a relationship for 7 years, but that was my only way to become a pathway to citizenship. Other than that, you know what? I just needed to be a good individual, like I always was, a good citizen. Thank you for the great and detailed answer. I'm sure that really helps everyone understand. I'm going to read 2 questions for Montserrat. Uno ¿es su esposo migrante en Estados Unidos? ¿A quién se le quedó la custodia de sus hijas en los Estados Unidos? And another question for Montserrat. ¿Cómo se ve la probabilidad de que abran su caso otra vez? ¿Se encuentra con buenos recursos para luchar por su caso? Por ejemplo, un abogado. Mi ex esposo es indocumentado. Él está indocumentado ahorita vive en el estado de Virginia. Y sí hay la posibilidad de reabrir mi caso. Existe la posibilidad. Pero sí estoy muy escasa de recursos. Tengo un abogado, fue el que me ayudó para lo de la corte de las niñas, pero si quiero reabrir el caso, pues necesito otra vez tener recursos, tener el dinero para reabrir el caso en la corte, pagar papeleo y pagar los honorarios del abogado, que me salió un poco caro. Y fue la organización de Madres Soñadoras la que me ayudó a pagar la primera vez. Me ayudaron a pagar lo que fue el abogado. Hicimos una rifa, recuerdo estaba también Robert. Rifamos una tablet para poder recaudar fondos para pagar el abogado. Y sí existe la posibilidad de reabrir el caso. Y ahorita pues las niñas, ya la más grande tiene 18 años, espero por decisión propia pueda venir a visitarme. Y pues la más pequeña todavía aún necesita el permiso del papá, pero sí se puede reabrir el caso. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Vamos a seguir con unas preguntas para Robert Vivar. The first says, I have a quick question. Mr. Vivar mentioned that if forced to sign paperwork regarding deportation without consent and or not given a full comprehension or translation of what is being signed, a case could potentially be reopened in California. If you do not mind me asking, what is the procedure of doing so? This is asked regarding a case that occurred 10 plus years ago. Thank you, really enjoying the presentation. And another question for Robert. ¿Qué alcance tienen las acciones de su organización con los deportados? ¿Local, regional o nacional? And one last question for Robert. ¿Tu caso será reabierto? Ok, muy bien, gracias.
The first part regarding the, just to clear it up a little bit, where it's not a confusion. The plea agreement that I signed indicates that I may be subject to immigration consequences. The way the law states now is that that plea agreement needs to say you will be deported or removed if you accept the conditions of this plea agreement. That's the wording that needs to be followed. And that was in state court, not in immigration court. And that is part of the problem that occurred, that in all reality, that plea agreement was not valid because your attorney, your public defender or paid attorney needs to research the consequences of the plea agreement that you are being presented to sign. And it is their obligation to research any alternative pleas that will not carry immigration consequences. If they do not do that, then they're subject to what is called ineffective assistance of counsel, which is a process that you can reopen the case. What was the second part of it you asked? With regard to the question about reopening the case? Reopening my case. Thank you. My case has been reopened because of the work that I have been doing with deported veterans, with asylum seekers, with migrants, with deported moms, with exiled children. The ACLU referred my case to the National Lawyers Guild, who in turn referred my case to an attorney firm in Los Angeles, Olson, Munger, and Tolis. And just to make it quick, right now, my case has been brought up to the California Supreme Court level. On February 2nd, the hearing will be held. The documentation, the opening briefs have been submitted by my attorneys. Amicus briefs by supporters have also been filed. And very important that the Attorney General's office has filed their brief on the case. And in their brief, they are conceding that the appellate court erred in the process of my appeal, and therefore is asking for the case to be, for the decision of the appellate court to be reversed. Thank you, Robert. And there was also one more question. There were quite a few about your organization and el alcance que tiene local, regional o nacional. El alcance que tiene nuestra organización Unified U.S. Deported Veterans Resource Center es transnacional, porque nosotros tenemos alcance para apoyo, no nada más a veteranos deportados aquí en Tijuana y en California, sino que en diferentes partes del mundo. Al momento tenemos también veteranos que estamos atendiendo en El Salvador, en Honduras, en África, en Canadá. Tocamos a diferentes partes del mundo. Obviamente los veteranos deportados que están aquí en el área de Tijuana, pues hay más acceso a ellos por la proximidad a nuestra oficina. Pero gracias a la tecnología podemos llevar ese alcance a otras partes, a otros países alrededor del mundo. Qué bueno saberlo. A lo mejor vamos a compartir la información para la gente que quiera conocer más tu organización. ¿Cómo no? Se nos agradecería mucho. Ahora tengo dos preguntas para todos. Veo que estamos bien de tiempo, entonces pues el que quiera podría responder a estas preguntas. La primera es, muchas gracias a Roberto, Isaac y Montse por sus conmovedores testimonios. Mi pregunta para cualquiera de ustedes, ¿podrían compartirnos qué fue lo que más les ayudó en el momento más difícil, más duros de su deportación? Como sociedad, ¿cómo podríamos colaborar
para que otras personas deportadas no caigan a ese punto tan difícil. Y otra pregunta que la veo un poco relacionada tal vez es, quisiera preguntarles a los narradores si la elaboración de su narrativa digital tuvo un impacto en sus vidas al haber expresado públicamente sus vivencias. Saludos a todos, les deseo lo mejor. Ana Luisa Calvillo. Entonces, pues, ¿qué impacto tuvo la elaboración de la narrativa digital? ¿Y qué más les ayudó, aparte de eso, obviamente, en el momento más difícil y duro de su deportación? En mi caso, lo que más me ayudó en el momento de la deportación fue el saber que tenía que seguir luchando por mis hijas, que tenía que seguir viviendo por ellas, porque llegó en un momento en el que dices, ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero sentir este vacío de no poder estar con ellas, de ver ese muro que me separa y no poder entrar y abrazarlas. Pero está esa esperanza de poder un día estar con ellas y regresar. Eso es lo que me motivaba a mí, seguir adelante, que sí, llegaba la tristeza, llegaba el dolor, llegaba ese vacío, pero me volví a levantar y me motivaba el saber que mis hijas me querían bien y ser un orgullo para ellas, que el día de mañana digan, mi mamá pasó por todo esto, pero sigue de pie, siguió luchando y no se dejó vencer. A mí lo que me motivó mucho para poder seguir adelante era ver, por ejemplo, el rostro, la carita, los ojos de esas criaturas. Cuando llegabas y les llevabas algún juguete, un pan, un artículo de ropa, simplemente con ver ese brillo en los ojos, sabiendo de que tus criaturas, tus propios nietos, nietas, no los tienes cerca de ti, era algo que me motivaba muy fuerte y era donde para mí agarraba la fuerza para continuar haciendo ese tipo de labor. De la misma manera, conforme, por ejemplo, con los muchachos, con los veteranos, se veía de que de repente se les podía hacer un proceso para beneficios que les pertenece, de ver de que les podrías dar un poco de esperanza, era muy motivador para mí. Algo muy, muy fuerte, muy marcado era la satisfacción que yo sentía cuando hacía algo de mi parte por otra persona. So what helped me, well, was just my faith in God. That's the only thing I had, because I didn't have my parents, I didn't have my brothers, I didn't have in San Diego. I would help a lot of young people. I was a youth leader in my church, and I would help a lot of kids stay out of drugs, make good decisions, stay in school, go apply for college. And when I come down here, I'm all alone. I don't have anyone, and so the only thing I had was my faith in God. And I just knew that this moment was going to be temporary. That my state of mind, my emotions, my feelings, it was just going to be a moment in time. I mean, I was going to go look back and I was going to, laugh at that moment or just smile about it. But I knew it was temporary. It was just my faith in God. So when I got here to Mexico, they just took a picture of me at the immigration little booth when I entered Mexico. And they were like, okay, this is your ID. Welcome to Mexico. I didn't have any support. I didn't have anyone. You know what? You can go to this location. You can go here. Here you can get your ID. Here you can integrate into society. There was nothing. There was absolutely nothing. And so I was lost. I was like, what am I going to do? So I started figuring it out on my own. But I also help in the community, and I've helped, with a lot of people that are living in homeless situations in Tijuana, and a lot of them have been deported. And I started asking myself all these questions, like why?
and it's because there's not a platform for people that, I've met parents, I've met people in the same situation that I was in, like a DACA recipient, all types of, men, women, and there's basically not a platform in government or in private society where they can help this demographic. And so and when it comes to sharing my story, I think it was kind of like an outlet for us, or in my case it was kind of like an outlet to share my story, that you know what there's people that encounter these situations, which is, I haven't seen my parents in 9 years. I haven't seen my brothers. I remember, my first Christmas, my first birthday alone, nobody, in my room, in where I lived alone, and just seeing all these social media posts, all these families, having fun and eating and having a good time. And I'm there by myself, just, I remember one Christmas or Thanksgiving, I was eating noodle soups. And I was like, I can't believe I'm living this situation. But it's sharing my story with this digital stories with Robert and Lisbeth and UC Davis. It was like an outlet for people to realize that, there's people that go through these situations. And so I think it helped me to express a lot of the emotions and feelings that I lived through, because down here in Mexico, who was I going to share my story with? They wouldn't understand my story. But like an audience like right now, they can probably relate to our stories. And so that's what I can say when it comes to sharing and I thank you guys for putting this together, because it continues to put the message out there that, sadly, people go through these situations, that, there's something that I think that can be done in the private sector as well as it has in government, on both sides of the border, because this is not a one country issue. This is a binational issue. And so thank you for putting this panel together in this event to share our stories. In my case, my narrative to myself was a big impact, because I've seen so many people that are deported, that were childhood arrivals, taken to the U.S. at a very young age, lived all their life in the U.S., and now all of a sudden finding themselves deported to their country of birth, feeling like a fish out of water. And many of them not being able, like Isaac said, without the lack of proper assistance, be able to integrate into the community, and therefore falling through the cracks, ending up in the canal, addicted to drugs, alcohol, and so forth. And by presenting our narratives, that we were able to not only survive, but that we are being a positive member of our community, that we can show that we are productive. Our hope is that other people that are being deported, childhood arrivals in particular, that they can take it upon themselves and see that they're not the only ones that have gone through this. Many have gone through it, but that doesn't mean that you cannot survive, that you cannot be successful here in Mexico. One of the things that it really took a good grasp on me is that it made me realize that, number one, I was born in Mexico. I was born here in Tijuana. I am a Mexican, and there's nobody that can take that away from me. But at the same time, I was raised in the United States. That's my home. That's where I grew up. I'm an American too, and nobody can take that away from me. And like my friends from ODA say, de aquí, de allá. I'm from here, soy de aquí, y soy de allá. And no president from either country or people or culture is going to take that away from me. I feel very rich that I belong to both countries and to the best of both countries. Thank you for sharing that last response, Robert. I'm going to read 2 comments and a question
So one says, buenas tardes, muchas gracias a Montserrat, a Robert Vivar y a Isaac por compartirnos sus historias. Un gran proyecto, el de Humanizando la Deportación. Saludos y mis mejores deseos para todos. Gracias por estos espacios. And this one is a comment and a question. Gracias por su valentía de contar aspectos tan traumáticos de sus vidas. Fui indocumentada por muchos años y también experimenté la deportación de mi hermano. Ahora que estoy a puertas de terminar un doctorado, aún me pregunto si todo valió la pena. ¿Cómo ustedes, los lazos y el trabajo comunitario han sido capaces de levantarme, especialmente en la academia estadounidense que es tan individualista? Mi pregunta es, ¿cómo podemos movernos más allá de la compasión y empatía? A veces temo que abrir estos espacios cargados de tantas emociones genera pena en lugar de demostrar que la búsqueda de justicia es trabajo de todos. Entonces es una pregunta acerca de la empatía en relación al trabajo por la justicia social y cómo vemos que debemos facilitar estas dos cosas por medio de crear estos espacios de contar las historias. Es para cualquiera de ustedes si quisieran opinar. Como activista, en ocasiones te puedes posiblemente poner en alguna situación que tú podrías pensar que en tus mismas acciones podrían ser determinantes hacia tu proceso para poder un día regresar a Estados Unidos en el caso de nosotros. Sin embargo, para mí, tienes que ver el retrato completo y no nada más pensar en ti y en las injusticias que posiblemente hayan ocurrido en tu caso, sino que en las demás personas y tú ser parte, aunque tú mismo te pongas en una situación que podría perjudicarte, de olvidarte de ti mismo y seguir luchando para poder tener esa justicia social que se requiere. I want to share something about that. I go into history and politics and sometimes, there's always some stories, but analyzing during my time that I was still in the United States, actually, Obama's second term, he had both houses and the White House. It was all Democrat. And for a long time, I used to believe that, the Democrats were in Latinos' favor. But it was in the Obama administration that had more deportations, over 3 million deportations. And at the same time, the Republicans haven't done anything as well in government. And here in Mexico, there's no binational work that needs to be done when it comes to this immigration situation, which is, if you follow the money, illegal immigration is big business. They charge the taxpayers billions of dollars a year. And so what I see is that nobody wants to do anything about it because, it's big business. Detention centers, private detention centers and private prisons are big business. So if you want to talk about social justice, we need to follow the money, and we need to, be activists and say, why don't we close those detention centers, and put some kind of framework to, work on both sides of the country. If people from Mexico want to immigrate to the United States, let's make it easier for them. That there's a pathway, and these people don't have to cross illegally. And so it's just, there's a lot of work to be done. And so I think, I know that there's a lot of work been done already, but I think that there's a lot more work to do on both sides of the border.
Monse, ¿te gustaría responder a esta pregunta acerca de cómo abrir espacios para generar búsqueda de justicia social por medio de compartir historias? En tu experiencia, si la empatía conlleva al trabajo para justicia social. Bueno, Montserrat, Robert, Isaac, si tienen algunos últimos comentarios acerca de este tema o otro tema que antes de pues, terminar esta parte y concluir la presentación. Nada más un último comentario. En parte relaciona a lo que estaba mencionando Isaac. Precisamente hay una legislación que fue introducida por el congresista García en Chicago, HR 5383, que va a ser reintroducida de nuevo este año en el Congreso. Y parte de lo que indica esa legislación es precisamente de cerrar esos centros de detención de migración que están para ganar dinero. Esa es una de las muchas cláusulas que existe. Les recomiendo que cuando tengan una oportunidad, abran y vean el texto, porque es no nada más una legislación de migración, pero también es una legislación para poder retomar el tema de la criminalización de las personas indocumentadas, porque también va a eliminar lo que es el castigo por entrada ilegalmente de Estados Unidos por una persona indocumentada. Just some last thing. It's you know, I think a lot of people ask me, hey, so you want to go back to the U.S.? I was like, of course, I want to go back to the finest city in America, which is San Diego. No, of course, I want to go back. You know, it's like Robert was saying, I'm an American. You know, you might say, you know, I was born in Mexico, and Mexicans might say, you know what, you're a Mexican. But my heart is in America. You know, physically I'm here, but my heart is in the United States. And so it's, you know, it's been you know, the toughest thing is not being able to see my family, not being the family separation. You know, I was able to deal with the breakup, or I was able to deal with, you know, adapting to a new country and in creating new friends and a new life, but not being able to see my parents and not being able to be there for their birthdays. Right now, my parents are both hospitalized due to COVID, and I can't go see them, or it's a tough situation, you know, when those type of events happen. And so, you know, there has to be a way. And right now, the way that I plan to go is, you know, there's only way, you know, through a tourist visa or a business visa. So I have my focus on a business visa. My 10-year ban expires in June of this year. And so I'm excited about that. And I'm excited to continue to find my way back home. It's been a long time. It's been way too long. And I hope to see you guys on the other side. Okay, I think we'll wrap up the Q&A, and I'll pass the mic back over to Robert and Liz to give some final words. Thank you, Sarah. Muchas gracias. Y gracias a los tres panelistas. Thank you to the three panelists for sharing their wisdom with us. Humanizing Deportation, un
elemento fundamental de nuestra aproximación a los migrantes es reconocer sus saberes, their knowledge, and their expertise as people who have lived through migration processes. And we're really honored to have them with us and to hear what they have to say from their own experiences. It's really meaningful for us. I wanted to mention that something that we hope to do in the future, perhaps we need to wait till the end of the pandemic, but we have new collaborations with UC Davis Law School to offer legal consulting to deported Mexicans who have worked with us in Tijuana. And so we hope to be able to do that soon, maybe as soon as the spring. La otra cosa que quisiera mencionar a todo el público, I want to mention to all of the public, is that the new presidential administration has introduced a blanket immigration bill that includes probably 100 different components. The fact that for the past 4 years, one of them has been very little discussed, and that is family reunification. It's not been a way to kind of reopen that discussion, which was a big piece of activism prior to the past elections. And so it's there. Family reunification as a component of that immigration bill is there. It could easily get lost. And I think that if people really care about the migrants that we're hearing from today, that they'll get involved in activism to ensure that family reunification remains a priority in whatever immigration legislation gets passed in the coming years. And so thanks to everyone, Liz, and especially to you. Sí, muchas gracias, Robert. Y para cerrar, solamente para recordarles que el evento sí fue grabado y se va a encontrar en la página que acabo de compartir en el chat y lo pueden volver a ver. También les pido que si lo pueden compartir, las historias de los 3 panelistas también creo que es de gran ayuda, especialmente tomando en cuenta, ¿no? Para mí siempre es muy especial como el caso de Monse, ¿no? Que sí se necesita la ayuda legal y en qué formas podemos hacer ese cambio específicamente en su caso de ella. Y de nuevo, gracias a todos y a los patrocinadores de hoy, Sarah, Lynn y Robert, por siempre apoyarnos en estos eventos. Gracias. Thank you, guys. Thank you very much. Appreciate being here. Gracias, fue un placer estar aquí con ustedes. Thank you for putting this together.